Eh, la charla se titula Matemática, Estadística y Método Científico. Son tres palabritas hoy en día muy escuchadas, ¿no? Todo a raíz de esto de la pandemia del coronavirus, ¿no? Entonces justo cuando me pidieron hablar para esta serie de charlas Yo Aprendo en Casa, ¿no? De la Universidad Federico Villarreal, Facultad de Ciencias Económicas, inicialmente, como yo era matemático de formación, ¿no? Me postularon a hablar sobre la matemática frente al COVID. Y la verdad es que ya hay un montón de charlas al respecto. Entonces yo quise enfocar un poco más genérico y ver y dar mi opinión, no solo como matemático, sino con toda la experiencia que tengo, respecto de cuál es el papel de la ciencia, no solo frente al COVID-19, sino en general. Entonces acá, esto es lo que vamos a presentar a lo largo de toda la charla. La imagen que vemos acá es una imagen que quizás a muchos de nosotros se nos ha venido a la mente o hemos visto por ahí alguna vez cuando escuchamos hablar del Big Bang, el origen del universo, la historia del universo. Cuestiones muy complejas, universales y en continua investigación hoy en día, ¿no? Y entonces acá viene una frase bien interesante que tiene que tiene que ver con la teoría del caos, que vamos a ver más adelante, enseguida. Lo interesante es que cuando estamos hablando de todo, cuando vemos esta imagen, una de las primeras ideas que se nos viene a la mente es la de ciencia, y física en particular, más en particular cosmología, que es el área de la ciencia que se ocupa de estas cuestiones que conciernen al universo, ¿no? Y al origen del universo. Entonces, continuemos. El mundo está cambiando. De hecho, últimamente hemos recibido un golpe brusco, digamos, un cambio abrupto de esto. ¿Debido a qué? Bueno, muchos dicen que es la naturaleza respondiendo a la acción humana. Incluso se puede asociar con lo que ya se ha empezado a observar, que es el cambio climático. Toda esta historia de los virus, que tienen que ver con la evolución también, la evolución biológica, ¿no? Y más aún con lo que presenté inicialmente, ¿no? Del origen del universo. En conjunto, todas las cosas, desde lo más grande hasta lo más pequeño, como un virus, son lo que hacen que nuestro universo sea tan complejo y por lo tanto tan impredecible. De hecho, esto es lo que nos dice la teoría del caos, que esta realidad es muy sensible a las condiciones iniciales. ¿Ya? ¿Cómo se resume esto de una forma más, no sé, bonita? Bueno, a través de una pregunta que formuló Edward Lorenz en 1972. ¿Puede el aleteo de una mariposa en Brasil hacer aparecer un tornado en Texas? Y esto acá resume en conjunto el problema al que se enfrenta la ciencia, ¿ya? Básicamente buscamos predecir lo impredecible, ¿no? Y nos topamos con esta cuestión de que hay mucha sensibilidad en las condiciones iniciales para al momento de evaluar los resultados. Entonces es algo que siempre un científico, creo yo, debería tener presente. Esto claramente cambia y hay mayor o menor intensidad
pero es una de las características que tiene nuestro universo. Acá puse un afiche, ¿no? Que es alusión al coronavirus, solamente para hacer promoción sobre los cuidados que uno debe tener y los síntomas que uno debe estar atentos, ¿no? Alerta. Y porque forma parte del contexto, en cierto modo motiva toda esta charla. Bien, entonces, continuando y siguiendo lo que dice el título, he dividido la presentación en 3 partes. Primero vamos a hablar bastante de ciencia, luego de estadística y por último de matemática. Cada una de estas de estos conceptos tiene su propia filosofía, son identificables en función a ello, pero también están bastante interconectados, como vamos a poder ir viendo. Bien, entonces hablemos de ciencia. Para hablar de ciencia, vamos a hablar del método científico. Entonces acá tenemos a 2 personajes que yo puse, que representan 2 pilares de la filosofía que tienen mucho que ver con ciencia. A la izquierda está Francis Bacon y a la derecha está Aristóteles, que son 2 representantes justo de estas vertientes filosóficas. Entonces, la primera vertiente filosófica es el empirismo. El empirismo, ¿qué es lo que postula? Postula que a partir de observaciones, de hechos particulares, uno puede llegar a concluir un resultado general que explique a todos estos hechos particulares. Esto se parece mucho, y para hacer comparación un poco con la matemática, que quizás muchos pueden estar familiarizados, porque es algo bien básico, por lo menos que se ve incluso posiblemente desde secundaria, ¿no? La escuela, que es el principio de inducción. De hecho, el principio de inducción se puede entender como una versión matemática del empirismo, porque en el principio de inducción lo que tú haces es simplemente ver casos particulares asociados, ¿no? Por una regla matemática generalmente, y que se pueden iterar, que se puede expandir eso a un caso más. Por lo tanto, uno puede terminar concluyendo que eso se va a expandir para todo el universo de casos posibles, ¿no? Bien, entonces esa es una relación que se puede hallar entre el empirismo y la matemática, el principio de inducción matemática. Y hay una cosa curiosa que dice, ¿y la gravedad qué? Bueno, muchos han escuchado hablar la famosa anécdota de Isaac Newton, en la cual él estaba sentado bajo un árbol y le cayó una manzana. Pues bien, ahí Newton descubrió la acción de la gravedad. Pero la pregunta acá es, ¿y la gravedad es posible de ser detectada por observaciones? ¿Qué es la gravedad? La manzana cayendo es la gravedad. O sea, ¿cómo es que Newton pudo darse cuenta de eso? Y en cambio, muchas otras personas, que mucho antes seguramente, habían tenido esta anécdota, les había ocurrido algo similar y no llegaron a dicha conclusión. Bueno, pues sí, esto da pie un poco a pensar que lo que Newton usó fue su imaginación. Él lo que hizo es usar imaginó una ley que gobernara el movimiento de esta manzana, y a eso le llamó gravedad, que posteriormente Einstein refinaría mucho más y haría el concepto más abstracto y de hecho más cercano o amarrado a las matemáticas. Entonces, hablemos de ideas. Entonces ahí está Aristóteles.
y la corriente del racionalismo. ¿Qué plantea el racionalismo? Bueno, el racionalismo es mayormente una cuestión lógica que te dice que de algo general tú puedes llegar a concluir cosas particulares mediante argumentos lógicos. De hecho, muchas de las cosas generales tienen que ver con los axiomas, que no son otra cosa que verdades obvias. Sin embargo, una observación que se le puede hacer a estas verdades o a estos axiomas es que son verdades ideales, al fin y al cabo son ideas. Y entonces entra en cierto modo en conflicto con el empirismo, que tiene que ver más con los hechos, y el racionalismo tiene más que ver con las ideas. Son dos vertientes de filosofía, formas de pensamiento un tanto contrarias, que van a terminar confluyendo en lo que se conoce como el método científico. Bien, entonces a continuación, el método científico. Esta es una imagen del famoso detective Sherlock Holmes, que lo único que él decía es que él interpretaba las evidencias, que todo lo que él podía deducir, efectivamente lo estaba observando en una escena del crimen, ¿no? Una cosa muy curiosa. De hecho, este es un personaje que en cierto modo se puede catalogar como científico, como alguien que aplica el método científico. Entonces, ¿qué es el método científico? ¿Cómo se define? El método científico se define como un método hipotético deductivo. Bien, uno de sus representantes, uno de sus principales representantes es Popper. Y en cierto modo se podría entender como una suma de empirismo más racionalismo, muy a pesar del hecho de que estas dos vertientes parecen un tanto contrarias. Pero ¿en qué sentido va a ser una suma? Bien, en el sentido de que el método científico plantea una hipótesis, que es una idea, claramente, pero esta hipótesis tiene que poder permitir una predicción que se pueda realizar, que se pueda reproducir mediante experimentación, y entonces ahí están los hechos. Entonces esas son dos componentes, dos puntos claves del método científico. De hecho, Popper resalta mucho que el método científico, la ciencia en general, se caracteriza por el falsacionismo, que no es otra cosa que todas las afirmaciones, toda esta teoría que proviene de la ciencia, si bien no se puede probar, se tiene que poder comprobar a través nuevamente de hechos, ¿no? Bueno, yo he hablado de la ciencia, del método científico más que de la ciencia, pero la idea que yo, o la definición de ciencia que yo podría dar es que la ciencia es un método en sí. Esa es una conclusión a la cual yo he llegado. Entonces vamos a ver el método científico de una manera extendida, ¿no? ¿Qué etapas tiene? En este cuadro tenemos una secuencia, ¿no? de hechos. Se parte de la observación. Para hacer preguntas. Las observaciones son las que van a generar la revelación del problema científico. De hecho, esto fue lo que le pasó a Isaac Newton. Seguramente realizó muchas observaciones de situaciones similares a la caída de la manzana sobre su cabeza. De hecho, Newton es, en cierto modo, alumno de Galileo, que ya hacía experimentos de este tipo para tratar de estudiar la caída libre de los cuerpos. Entonces, las observaciones son las que van a permitirnos plantear el problema científico, o plantearse a sí mismo el problema científico.
Pero una vez que te planteas el problema científico, tienes que formular una explicación de él. Entonces ahí aparece la hipótesis. Esta explicación lo que va a hacer es permitirte hacer pronósticos, predicciones de qué ocurriría en tales situaciones. Entonces, una vez que tú has derivado esas predicciones, debes diseñar toda una batería de métodos, procedimientos para poder evaluar estas predicciones, ¿no? Vas a hacer observaciones de la experimentación, vas a obtener datos. Hay que analizar esos datos. Y un punto interesante es que datos, y eso llama mucho a lo que hoy en día se está hablando, la ciencia de datos, las estadísticas, que las estadísticas dicen esto, las estadísticas te permiten sustentar tal o cual acción, gestión, ley y muchas otras cosas, ¿no? Acá aparece desde ya hace mucho tiempo los datos y la necesidad de análisis de datos, ¿no? Entonces tienes estos resultados, los evalúas y contrastas con diversos resultados similares anteriores para ver si es que tus predicciones han sido cumplidas y por lo tanto validar la hipótesis o invalidar la hipótesis. En el caso que no se invalide la hipótesis, tú puedes retornar a pasos anteriores, ¿no? Hacer nuevas preguntas o hacer nuevas predicciones y así iniciar nuevamente este ciclo del método científico. Por eso se dice, y una característica muy interesante del método científico es que es iterativo. De hecho, por ahí alguna vez vi que la ciencia no se puede refutar con no ciencia, como por ejemplo, no sé, la astrología, que no se considera ciencia, o otras, el espiritismo y cosas, formas de pensamiento que tratan de refutar ciertos hechos de la ciencia, no se debería poder hacer, sino que la ciencia se puede refutar solamente con mejor ciencia. Pero quizás el término mejor ciencia está mal siendo precisos, sino simplemente la ciencia se puede refutar con ciencia, porque la ciencia es una constante evolución, ¿no? Como se puede apreciar en este ciclo evolutivo. Si es que la hipótesis no satisface por completo, quizás tales observaciones entonces se va refinando y así sucesivamente. El ejemplo más emblemático de la ciencia, en este caso, es Newton y Einstein con la teoría de la gravedad. Entonces, esto es lo que yo puedo decir acerca de la ciencia, de lo que he aprendido, ¿no? Es la confluencia de dos vertientes filosóficas, el empirismo y el racionalismo, sistematizado, ¿no? En un método, en un algoritmo iterativo, crítico y lógico, ¿no? Bien. Allá. Pero aún así, si con todo esto no me deja entender muy bien, hay una explicación informal que podría ayudar a todo esto, que la puse acá. Cuando el niño conoce el método científico, acá está un infante, ¿no? Primero, la curiosidad lo invita a observar, juguetea con estos objetos que encuentras, se hace una idea, ¿no? Formula una hipótesis, se lo lleva a la boca, realiza una experimentación, luego
piensa, ¿no? Por último, grita, o sea, como que se da cuenta que ha hallado algo, ¿no? Y algo, también una característica importante de la ciencia es que hay mucha colaboración, ¿no? Un niño siempre quiere hablar con otro niño y esa también es una característica que la ciencia busca imitar. Bien, entonces yo había hablado de que la ciencia en una etapa, de hecho después de la etapa de experimentación, o durante la etapa de experimentación y después de la etapa de experimentación, requiere el obtener datos y analizar estos datos. Y los métodos, entonces acá ya estamos hablando de estadística, que inicialmente deriva de una palabra alemana, Statistik, que quiere decir análisis de datos del Estado. Pero hoy en día se entiende más como la recopilación, organización, análisis, interpretación y presentación de datos. Y algunas otras cosas más asociadas a los datos. Hay dos tipos de estadística, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. En la estadística inferencial encontramos los estadísticos frecuentistas y los estadísticos bayesianos. La descriptiva se ocupa más de decirnos cómo son los datos, hacer presentaciones, organizar los datos. La estadística inferencial se estima por estimar ciertas características de poblaciones a partir de muestras. ¿Ya? Acá tenemos tenemos una figura. ¿Qué representa esta figura? Bueno, esta figura lo que va a representar es, hay un dicho que dice que un hombre borracho siempre va a retornar a su casa, mientras que una ave borracha eventualmente se pierde. ¿Ya? ¿Cómo se entiende esto? Bueno, un hombre borracho camina al azar y camina al azar sobre la superficie terrestre, ¿no? Entonces, mientras que una ave vuela y está volando a lo largo de todo el espacio tridimensional que percibimos, ¿no? Y una cosa curiosa, un resultado que tiene que ver con las caminatas aleatorias, nos dice que cuando la dimensión, o mejor dicho, la libertad que tienes para moverte en el espacio de una manera aleatoria es mayor que un espacio bidimensional, vas a terminar perdiéndote en ese espacio. Y eso es lo que ocurre. Mientras que el hombre borracho retorna a su casa, el ave eventualmente se va a perder. Una cosa mucho más sencilla que un hombre borracho puede ser una hormiga caminando a lo largo de una cuerda, una hormiga borracha, digamos. Y si nos fijamos respecto de su punto de partida, qué es lo que va a ocurrir con esta hormiga, después de muchos pasos dados por la hormiga, y queremos preguntarnos a qué distancia de ese punto inicial se encuentra, lo que obtenemos es una distribución de frecuencias, donde es más probable que se encuentre, que tiene la forma de la figura, ¿no? Que abstraída, ¿no? Matemáticamente, es lo que se conoce como la campana de Gauss o la distribución normal. Pero esto de acá se va a observar cuando miremos a una hormiga dar muchos miles de pasos. Solo después de eso se va a poder observar este tipo de distribución.
de probabilidad para los lugares posibles en los cuales se puede encontrar. Esto es lo que se conoce como el teorema central del límite. Que dicho sea de paso, es uno de los pilares de la estadística y tiene mucho que ver con situaciones físicas, situaciones en equilibrio, situaciones hacia los cuales los sistemas físicos, los fenómenos tienden a converger. Entonces, esto es estadística, ¿no? Analizar los datos, ya sea organizándolos, ya sea tomando muestras de una población para poder estimar ciertas características de esta población y problemas, y toda diversidad de problemas estocásticos aleatorios. Ahora, dentro de lo que es la inferencia estadística, tenemos dos vertientes, como había mencionado. La vertiente frecuentista, que parte de tomar, que define la probabilidad o usa la definición de probabilidad como un porcentaje de ocurrencias en el límite, ¿no? Seguro han oído hablar que las monedas, ¿no? Tienen probabilidad 50% de salir cara, 50% de salir sello. ¿Pero qué significa esta probabilidad? ¿Cómo es que se llega a esta conclusión? Bueno, ponte a lanzar monedas nada más una y otra vez, y observa, o mejor dicho, cuenta cuántas veces sale cara, cuántas veces sale sello. Si tú haces eso, lo que vas a obtener es un gráfico similar al que se muestra ahí en la figura, ¿no? En la línea roja es en este caso representa la probabilidad de que salga cara para esta moneda, no es 0.5 exactamente, es una moneda ideal. Y lo que uno va a llegar a observar es que conforme lance monedas, si bien al principio puede que hayan habido muchas caras o muchos sellos, sí se me escucha, ¿no? Sí, ahora sí. Estaba explicando lo que es el método matemático, porque en principio muchas cuestiones así como la estadística apareció de manera natural en lo que concierne a la experimentación y comprobación de las hipótesis en el método científico, ¿no? A través del análisis de datos, la matemática también aparece en las cuestiones teóricas de esta metodología estadística. Sin embargo, y hacía alusión a la serie Numbers porque de ella voy a sacar una plausible definición de lo que es matemática. Sin embargo, en principio, esta proviene, su vocablo, ¿no? Del griego matema, que significa conocimiento, estudio, aprendizaje. Y por lo tanto, podría tener un carácter general que no termina de cuadrar con lo que nosotros concebimos como matemática. Sin embargo, la definición quizás más adecuada, creo yo, de matemática es que es lógica. Lógica aplicada a diversos problemas, como por ejemplo la metodología estadística que se usa para analizar datos, y al fin y al cabo, lógica en acción, ¿no? Entonces, de la misma manera como había hecho al inicio el método científico, en el cual había confrontado el empirismo con el racionalismo, luego en la estadística la inferencia frecuentista con la inferencia bayesiana, acá vamos a confrontar un poco esta no tan clara división entre matemática pura y matemática aplicada, ¿no? ¿Qué se considera matemática pura? No sé, yo la anoto acá. Primero, la aritmética, que no es otra cosa que el estudio de la cantidad y abarca la teoría de números, por ejemplo, ¿sí?
muy famosa por la hipótesis de Riemann. Tenemos el álgebra, que abarca la estructura, el estudio de las estructuras sobre los objetos en general. Por ejemplo, ahí está la teoría de grupos, que tiene mucho uso en física moderna, de hecho. Tenemos la geometría, que se ocupa de abordar la noción de espacio y todo lo que concierne a ello. Es algo muy antiguo y que parte desde antes de Euclides, ¿no? Pero hablamos de la geometría euclidiana y posteriores geometrías no euclidianas como la geometría de Riemann, que fue la que usó, por ejemplo, Einstein para formular matemáticamente su teoría de relatividad general. Tenemos el análisis, que fue desarrollado por Isaac Newton para poder escribir sus leyes físicas y se ocupa de todo lo que tiene que ver con el cambio, ¿no? Ahí está el cálculo infinitesimal, las derivadas y las integrales también. Tenemos la topología, que se ocupa del estudio de las formas, que es un concepto más abstracto y más moderno, de hecho. Y por ejemplo, hay algo interesante que tiene la topología es que una taza, como se puede ver en esta de acá, no se distingue de una rosquilla simple, ¿no? La topología plantea que la taza se puede ir deformando, ¿no? Ir cambiando su forma y llegar a ser una rosquilla. Tenemos la combinatoria, que últimamente se escucha mucho más porque se ocupa del estudio de los grafos, por ejemplo, en lo que son teoría de redes o todos los diversos problemas que involucran redes, grafos o objetos similares. También anoté aquí la lógica y la teoría de conjuntos, que tiene más que ver con los fundamentos de la matemática o lo que está detrás de todo esto, ¿no? De todo el formalismo matemático. Bien, entonces todo eso es matemática pura, se ocupa de conceptos, ideas muy abstractas y bajo el punto de vista matemático muy simples, lo más simple posible, y de ahí parten la noción de cantidad que todos tenemos, la noción de estructura que siempre las personas buscamos al hacer observaciones, la noción de espacio que es casi inherente desde que nos desplazamos, la noción de cambio justo que tiene que ver con la observación y cómo los fenómenos van variando en el tiempo, la forma que podemos con la que podemos visualizar los objetos para poder hacer comparaciones, los grafos que tienen que ver con interconexiones y los conjuntos, ¿no? Son ideas muy abstractas, muy que todos tenemos presente en cierto grado de comprensión, pero que la matemática en sus diversas áreas se ocupa de desarrollar, ¿no? De hacer un desarrollo teórico. Por otro lado tenemos la matemática aplicada. En la matemática aplicada hay 4 campos grandes que engloban varias cosas. La probabilidad y la estadística, ¿no? Acá está la teoría de la probabilidad, que se entiende como los fundamentos, en buena parte se entiende como los fundamentos de la estadística misma que explicamos anteriormente. Tenemos también la matemática de las ciencias de la computación, que tiene que ver con el análisis numérico, ¿no? El uso de modelos numéricos. El álgebra computacional, que tiene que ver con la arquitectura de las computadoras y muchas cosas relacionadas. Tenemos la física matemática y varias subáreas asociadas a la física matemática, como la mecánica de fluidos, que son útiles para el estudio de la atmósfera, del clima, de los océanos, los sistemas de partículas,
que son útiles para modelos físicos, ¿no? La física de los materiales y así, varias subáreas que engloba la física matemática. Tenemos también un área que se puede agrupar bajo la denominación de matemáticas para la industria, donde aparece la optimización matemática, la programación matemática, la investigación de operaciones. Incluso hay carreras en nuestro país de esto, ¿no? Y que se ocupan más de cuestiones que económicas, de rendimiento, en industrias y en situaciones similares. Entonces, ¿qué es lo que hace diferente o qué característica tiene la matemática aplicada? Más o menos por su naturaleza ya vemos que no trata de cuestiones muy simples o idealizadas, sino de cuestiones un poco más cercanas a problemas cotidianos o de la sociedad en sí, ¿no? Como por ejemplo, la estadística está muy relacionada con la ciencia, las llamadas matemáticas para la industria, ¿no? O la mecánica de fluidos asociada a los estudios de clima, cambio climático, la ciencia de la computación asociada a las computadoras y a las simulaciones. Entonces, lo aplicado o lo que se conoce como matemática aplicada está más cercano a eso, ¿no? A resolver problemas que la sociedad tiene. Mientras que la matemática pura está abocada más a estudiar de manera profunda, exhaustiva, conceptos abstractos que aparecen en el universo, podría decirse, ¿no? La cantidad, la estructura, el espacio, cambio, etc., ¿no? Si bien se puede establecer estas diferencias, no queda muy claro porque al fin y al cabo toda la matemática aplicada se nutre de la matemática pura, al punto que incluso llega a confundirse y uno podría pensar que la matemática aplicada no es otra cosa que la rosquilla luego de una deformación, la rosquilla que se obtiene como deformación de la tasa, que sería la matemática pura. Y de cierto modo también es innecesaria hacer una división que limite estos dos conceptos de matemática pura y matemática aplicada. Justamente voy a dar un esquema que yo he elaborado. Es un esquema a grosso modo, ¿no? Que organiza todas estas áreas de la matemática. Entonces, aquí tenemos el esquema. He resaltado algunas relaciones entre las áreas matemáticas, no todas, y de hecho no he enumerado las áreas de la física matemática ni de la matemática para la industria porque son muy numerosas. Pero todo parte de la lógica matemática y la teoría de conjuntos, porque es lo que te va a dar el lenguaje en el cual se escribe la matemática y las reglas también que se usan para hacer los razonamientos matemáticos. Y luego están las áreas más básicas que conforman la matemática pura: el álgebra y la teoría de números, el análisis, la combinatoria, la geometría y la topología. En verde, las más básicas. Luego están las matemáticas aplicadas en un siguiente nivel, digamos, como por ejemplo la teoría de la probabilidad, que se nutre mucho del análisis y últimamente mucho de la combinatoria también, y algunas cosas de geometría incluso, o teoría de números. Y esta a su vez nutre a la estadística. Tenemos el álgebra computacional, que nutre al análisis numérico. Y el análisis numérico también es nutrido en buena parte por la rama del análisis en sí. Tenemos la física matemática, tenemos la matemática para la industria, que son nutridas por el análisis, la combinatoria, la geometría.
Entonces este es un buen esquema, a grosso modo, para hacerse una idea de lo que es la matemática en sus diversas áreas y cómo se relaciona. Listo, entonces la matemática se puede definir como la lógica en acción para poder abordar problemas, ya sea muy básicos, ¿no? Que no tienen mucho que ver con la sociedad humana en sí, así como problemas que involucran a la sociedad. Y, y tiene una diversidad de áreas que se interconectan y en conjunto hacen lo que se llama o se denomina matemática. Un ejemplo de matemática aplicada que en cierto modo ya escapa de lo que es solamente matemática es, y quise, y acá volvemos un poco a la coyuntura actual y vamos a ver vamos a hablar de modelado epidemiológico. Entonces yo acá puse un esquema, ¿no? Extraído de un libro de epidemiología matemática, ¿no? Este esquema muestra una interacción entre biología, estadística y matemática, porque en el modelado epidemiológico, ¿no? Van a confluir estos tres, va a confluir la biología, la estadística y la matemática. ¿De qué manera? Bueno, de la siguiente manera, la biología es la que va a plantear la cuestión, porque ahí está el problema a resolverse. Entonces, la matemática y la estadística lo que van a hacer es formular un modelo matemático, plantear, postular un modelo matemático para tratar de explicar o responder esta cuestión biológica. La biología también va a aportar con experimentos y datos. Experimentos y datos que el modelo va a tener que ajustar, ¿no? Va a tener que ajustar para poder estimar sus parámetros. Un modelo típicamente se caracteriza por tener ciertos parámetros. Entonces, los datos se van a usar para estimar estos parámetros usando la inferencia estadística, ¿no? Estos datos también se tienen que usar para poder analizar la sensibilidad que tiene este modelo y muchas características o bueno, muchas cosas que tienen que ver con el rendimiento del modelo. Pero hasta aquí todo parece más una cuestión biológica estadística. Sin embargo, también hay cuestiones más profundas o teóricas donde involucran el análisis matemático, ¿no? El postulado de teoremas asociados a este modelo, resultados que sabemos que van a ser 100% válidos, ¿no? Y que también nos permite dar ciertos resultados o predicciones esperadas. Entonces, todo esto en conjunto, esta interacción, nos va a poder dar como resultado final una respuesta a este problema biológico que tiene que tener también una interpretación biológica. Es un esquema de modelado de lo que es el modelado epidemiológico, ¿no? Un esquema conceptual. ¿Y qué es lo que está por detrás de muchos de los modelos que se usan para poder determinar ciertas políticas de gestión? Y quería acá mostrarlos, ¿no? Mostrarles cómo es que tiene mucho que ver con estadística o matemática y en este caso con otra parte de la ciencia como la biología. Sin embargo, la esencia de la matemática es en sí la lógica, el análisis, y un divulgador científico conocido como Eduardo de Cabezón, cuyo video enlazo acá, nos lo resume de la siguiente manera: las matemáticas son para siempre.
y también nos dice que las matemáticas nos hacen libres. Entonces, si sumamos lógicamente estos dos enunciados, podemos concluir que las matemáticas nos van a hacer libres para siempre. Y esto en parte es la esencia de las matemáticas. Bien, entonces con eso cerramos lo que concierne a matemática. Ya hemos abordado lo que es, comenzamos con la ciencia, luego pasamos a la estadística y terminamos en matemática. Ya por último, para ir cerrando, volvemos un tanto a la introducción que hicimos, que el mundo está cambiando, sí, todo el mundo ha venido cambiando, eso también es cierto, hay una historia, y el mundo va a seguir cambiando. Hablamos al inicio de la historia del universo, pero también una cuestión importante es cuál es la historia de los humanos, de nosotros. Entonces puse acá un grafiquito que todo parece indicar que el futuro es la inteligencia artificial y la ciencia de datos, ¿no? Acá hay una reflexión que tiene que ver con lo que planteaba la teoría del caos, ¿no? Que el aleteo de una mariposa puede ocasionar un tornado, para llevarlo al hecho de que la acción humana puede ocasionar cambios en la naturaleza, ¿no? Y toda esta tendencia que tiene el desarrollo humano hacia dónde nos está dirigiendo. Y hay que tomarse un tiempo para reflexionar en ello, ¿no? De dónde venimos, hacia dónde vamos. Y hay que ser reflexivos al plantearnos estas preguntas. Hay que ser críticos e ir con cautela. Que la ciencia nos va a ayudar en este camino. Acá hay una frase que resume lo que posiblemente nos espera, ¿no? Toda la ciencia es ciencia de datos. Aparentemente esa es la tendencia que está siguiendo la ciencia hoy en día. Entonces, con esto ya concluiría, ¿no? Mi charla sobre la matemática, estadística y método científico. Muchas gracias.